Bien, vamos a empezar las clases con trastornos motores del esófago. Los trastornos motores del esófago es un conjunto de cuadros patológicos donde los síntomas principales son la disfagia y el dolor torácico. La disfagia, como ustedes saben, es dificultad para deglutir los alimentos. La disfagia puede ser alta o en los 2/3 inferiores, o puede ser también lógica o alógica, ¿no? Lógica se dice cuando existe inicialmente disfagia para los sólidos y posteriormente para los líquidos. Y alógica cuando la disfagia se presenta en forma indiferenciada tanto a líquidos como a sólidos. Y el dolor torácico, que es una característica frecuente de estas patologías, que se caracteriza por ser retroesternal. Muchas veces los pacientes consultan con el cardiólogo. Estos trastornos, los trastornos motores, se relacionan con disfunción del esfínter esofágico inferior o alteraciones de la peristalsis del esófago o movimientos peristálticos, ¿no? del esófago. Se clasifica en varias entidades. Dentro de los trastornos motores tenemos la acalasia, el espasmo difuso del esófago, el esófago en cascanueces, el esófago inferior hipertenso, los trastornos motores inespecíficos y los trastornos motores secundarios a otras patologías. La clase vamos a iniciar con el tema de acalasia esofágica, que es la más frecuente dentro de los trastornos motores del esófago. La acalasia esofágica se define como un trastorno primario de la motilidad caracterizado por ausencia de la peristalsis esofágica y por una relajación incompleta del esfínter esofágico inferior. O sea, el esfínter va a quedar hipertenso, no se va a relajar en forma total y va a haber una dificultad para la deglución de los alimentos. Asociado a esto, va a haber alteraciones en los movimientos peristálticos a nivel del resto del esófago. La etiología. En la etiopatogenia existen varios factores que se han encontrado. Se describe principalmente que hay una pérdida selectiva de las motoneuronas inhibitorias del plexo mientérico esofágico. Y esta pérdida de las neuronas va a llevar a diferentes trastornos. Uno, incremento en la presión basal del esfínter esofágico inferior. Va a haber una relajación incompleta, ¿no? Como les decía, va a estar cerrado prácticamente. Y va a haber una desaparición en la latencia y naturaleza peristáltica del cuerpo esofágico. Las contracciones cada vez van a ser más débiles y va a esto llevar a una posterior dilatación del esófago. En cuanto a la incidencia y prevalencia, la prevalencia es relativamente baja, se presenta 10 casos por 100.000 habitantes. Se describe una incidencia de 0,5 casos por 100.000 habitantes al año. Esta enfermedad puede manifestarse a cualquier edad y no hay predominancia en relación al género. Se presenta con igual frecuencia tanto en varones como en mujeres. Se ha establecido cierta predominancia en cuanto a la edad, es más frecuente entre los 25 a 60 años de edad. Y cuando se presenta en niños hay que pensar que tiene el síndrome de la AAA o de Al-Gross, que se caracteriza por una tríada donde existe insuficiencia adrenal, acalasia y alacrimia. Entonces en niños generalmente forma parte de este trastorno genético. La fisiopatología. En la fisiopatología podemos mencionar que existe una afectación del plexo esofágico mientérico de
Feuerbach, con diferentes zonas de respuesta inflamatoria que están mediados por linfocitos T citotóxicos, linfocitos CD3 y CD8. También hay reacción de eosinófilos y mastocitos. Va a haber una pérdida de células ganglionares en forma paulatina y gradual, que posteriormente va a ser reemplazada por cierto grado de fibrosis, ¿no? Y en etapas más avanzadas ya va a haber fibrosis solamente. En la fase inicial, generalmente predomina el componente inflamatorio, donde todavía se pueden observar algunas células ganglionares intactas y funcionales. En cambio, ya en las etapas finales va a haber pérdida completa de las células ganglionares y la sustitución por una fibrosis a nivel del plexo. La etiología no ha sido bien definida, ¿no? Sin embargo, se puede encontrar en los diferentes pacientes degeneración neuronal, infecciones virales, factores genéticos hereditarios, enfermedades autoinmunes. Etiológicamente se clasifica en dos tipos, la primaria o idiopática y la secundaria. En la idiopática no se conocen bien los agentes causales. Y en la secundaria es secundaria a algunas enfermedades sistémicas o a condiciones del esófago en sí, por ejemplo, la enfermedad de Chagas y otros procesos neoplásicos. En la idiopática o primaria se describen factores virales. En algunos pacientes se ha observado anticuerpos elevados del virus del sarampión y de la varicela zoster. También han planteado una teoría autoinmune, ya que en algunos casos se han encontrado anticuerpos antineuronales, sin embargo, a títulos bajos. La degeneración neural puede ser parte de la enfermedad de Parkinson, de la ataxia cerebelosa hereditaria y de una neurofibromatosis. En la calasia secundaria, generalmente son producidos por un tumor maligno, ya sea de estómago, esófago, pulmón, páncreas, hígado, colon, próstata, por el linfoma o por el mesotelioma. La segunda causa sería la enfermedad de Chagas, otra la gastroenteritis eosinofílica, trastornos neurovegetativos, amiloidosis, sarcoidosis, pacientes que han sido sometidos a vagotomía, el síndrome de la triple A, la enfermedad de Anderson-Fabry y la neurofibromatosis. Ahora, existen diferentes clasificaciones. La escala de Atkinson nos va a clasificar la calasia según los grados de disfagia. En el grado 0, el paciente no experimenta disfagia, solo presenta algunas anomalías, ya sea en la endoscopía o en la manometría. En el grado 1 existe la posibilidad de deglutir alimentos semisólidos. En el grado 2, ya esto es más severo, solo puede deglutir comida triturada. En el grado 3, ya solo degluten líquidos. Y en el grado 4 hay una disfagia total con imposibilidad para la deglución de alimentos. El cuadro clínico. Generalmente estos pacientes manifiestan disfagia progresiva a sólidos y líquidos en un 82 a 100% de los casos. Puede haber también regurgitación y sus complicaciones respiratorias. Pueden los pacientes experimentar cuadros de faringitis o laringitis recidivantes que muchas veces son motivo de consulta para el otorrino, y el otorrino deriva al gastroenterólogo al haber fracaso en el tratamiento. El dolor torácico generalmente es de tipo anginoso en un 17 a 95% de los pacientes. Por eso es que estos pacientes muchas veces van al cardiólogo y descarta cualquier problema cardiológico.
También algunos pacientes refieren acidez y pirosis retroesternal en un 27%. La pérdida de peso se da en un 30 a 90% de los pacientes y esta pérdida de peso es de curso crónico y se debe a la dificultad para tragar los alimentos. El paciente consume cada vez menos cantidad de alimentos y ahí se produce la pérdida de peso. No se asocia a un síndrome paraneoplásico donde haya confusión del paciente. Dentro del cuadro clínico también son frecuentes los eructos. Los eructos se relacionan con relajación transitoria del esfínter esofágico inferior debido a una denervación parcial en el esófago. Algunos pacientes experimentan dificultad para eructar, hasta en un 85%. Ahora, se debe mencionar que la acalasia es el diagnóstico final en un 20% aproximadamente de los pacientes que tienen disfagia esofágica persistente y en menos del 1% de los pacientes cuyo síntoma principal fue el dolor torácico no cardíaco, ¿no? La mayoría de los pacientes suelen ser mal catalogados y tratados y diagnosticados como enfermedad por reflujo gastroesofágico. En ese sentido, vamos a realizar un diagnóstico y el diagnóstico se basa en una historia clínica bien realizada, ¿no? Hay que buscar las características de la disfagia, del dolor torácico, si se asocia a la ingesta de alimentos, ya sea fríos o calientes, al estrés. Después se deben realizar estudios radiológicos contrastados con bario, endoscopía digestiva para evaluar el estado de la mucosa, observar el peristaltismo y también para ver el esfínter esofágico inferior. Y el último examen que se debe solicitar es la manometría esofágica, la cual nos va a medir la presión del esfínter esofágico inferior y también nos va a medir las ondas peristálticas, la amplitud, la longitud de las ondas peristálticas, y este sí nos va a hacer el diagnóstico. Los exámenes radiológicos contrastados, en este caso estamos hablando de un esofagograma baritado, que se hace con la ingesta de sulfato de bario por vía oral, y se va a observar el paso del contraste mediante fluoroscopía y posteriormente se van haciendo tomas radiológicas. En la acalasia, en este estudio, vamos a encontrar anomalías radiográficas características. Se observa un estrechamiento progresivo del diámetro esofágico hacia el tercio inferior con un esfínter esofágico inferior cerrado. Esta imagen se denomina pico de ave o de copa de champán y va dejando pasar el contraste en forma dificultosa para posteriormente dar vista a la cavidad gástrica. Según el esofagograma baritado vamos a tener 4 grados. El grado 1 se caracteriza por tener un cuerpo esofágico con un diámetro menor a 4 centímetros. En el grado 2 ya va a haber un esófago dilatado con un diámetro de 4 a 6 centímetros. En el grado 3 el diámetro esofágico es mayor a 6 centímetros y en el grado 4 el diámetro es mayor a 6 centímetros, pero se asocia a un aspecto sigmoideo del esófago, a un elongamiento del esófago, lo que se denomina dólico esófago. Está crecido en longitud, por eso es que se va a observar tortuoso. Estoy trabada, van a disculpar. Entonces, en el esofagograma dinámico, el que les mostré anteriormente, este es el baritado donde se va
ya tomar las placas radiográficas y se va a hacer medición del diámetro esofágico. En cambio, el esofagograma dinámico se realiza mediante fluoroscopía. Igual se pide al paciente que degluta el sulfato de bario y se va observando en forma dinámica la deglución del medio de contraste y su paso a través del esófago. Y aquí vamos a poder observar diferentes características, ¿no? En el esofagograma dinámico vamos a hacer el diagnóstico cuando haya pérdida de peristalsis esofágica en los 2/3 distales del esófago. Cuando se evidencia mal vaciamiento de la comida y la saliva con presencia de niveles hidroaéreos en la columna de bario al pasar por el tercio inferior del esófago. Y en etapas crónicas ya va a haber dilatación, tortuosidad y redundancia del esófago. O sea, va a estar elongado, va a estar más largo que lo habitual. Y se va a observar también la morfología de pico de pájaro en la unión gastroesofágico. Esto por un esfínter hipertónico con falta de relajación. Este es un ejemplo de esofagograma varitado, donde el esófago lo vemos de aspecto sigmoideo, o sea, da la impresión de que sea el colon con obstrucciones, por eso es que se observa irregularidades en los bordes del esófago. Y la imagen característica, la morfología en pico de pájaro del esfínter esofágico inferior, que se observa cómo el contraste va fluyendo por una hendidura parcialmente entreabierta, ¿no?, del esfínter esofágico inferior. La acalasia vigorosa se caracteriza porque hay una escasa dilatación del esófago, sin embargo, presenta contracciones peristálticas intensas en el esófago distal, ¿no? Y esto da un aspecto en sacacorchos, igual con dificultad en el paso del contraste hacia el estómago. Estos son otros ejemplos. Este es una fase inicial donde hay una escasa dilatación del esófago. Se debe medir acá el diámetro mayor del esófago y se observa la estenosis a nivel del esfínter esofágico inferior. Y aquí ya se observa una acalasia más avanzada, donde hay tortuosidad y dilataciones saculares del esófago, dando el aspecto de sigmoides, y también nos muestra la morfología en pico de pájaro. Esta área ya corresponde al fondo del estómago, el cuerpo y la región antral del estómago. Como pueden observar, el contraste sí pasa a la cavidad abdominal, pero lo hace con bastante dificultad. Otro estudio que tenemos que solicitar es la radiografía de tórax. En la radiografía de tórax se va a observar ausencia de la burbuja de aire en la cámara gástrica, ¿no?, por debajo del diafragma, del hemidiafragma izquierdo. En los casos ya avanzados se puede observar un ensanchamiento del mediastino o la presencia de un nivel hidroaéreo al lado de la aorta. En esos casos debemos sospechar de acalasia esofágica. En la tomografía se puede observar dilatación esofágica y es importante para diferenciar si hay presencia de masas, asimetrías o un excesivo engrosamiento mayor a 10 milímetros de la pared del esfínter esofágico inferior. La endoscopía. La endoscopía es muy útil también para evaluar el esófago. Nos va a descartar que haya causas orgánicas como un proceso neoplásico a nivel del esófago o del estómago que esté infiltrando hacia el cardias, ¿no? Nos va a dar pautas sobre el estado de la mucosa esofágica, si hay dilatación del esófago, si existe alteraciones en los movimientos peristálticos. También se puede observar zonas tortuosas
cuando ya el paciente tiene un caso avanzado. Y en el lumen del esófago se puede observar restos alimentarios. Y ya yendo más abajo, llegando hacia el tercio distal del esófago, se observa un esfínter esofágico inferior, un cardias cerrado, ¿no? Está cerrado. Entonces, esa es la característica a la endoscopía de la acalasia esofágica. Ahora también tenemos los signos endoscópicos. Se puede observar la mucosa a nivel del cardias con aspecto de roseta por la convergencia de pliegues. Aquí en este caso no se abre, ¿no? Sin embargo, cuando se hace una insuflación de aire a nivel del esófago, esto se va a ir dilatando, se va a ir abriendo lentamente y deja pasar el endoscopio con dificultad. Y a la retroflexión también podemos ver este aspecto de roseta. Ahora, en cuanto a la mucosa, puede ser de aspecto normal cuando el paciente no tiene regurgitación frecuente, cuando el cuadro no es muy avanzado. O puede haber eritema, puede estar friable o ulcerada, ¿no? En los casos ya más avanzados, donde ha habido un reflujo importante, donde hay retención de restos alimentarios y saliva a nivel del esófago por ese espasmo esofágico, entonces se van a dar datos de esofagitis aguda de diferentes grados. Otro método diagnóstico que podemos utilizar es la ecoendoscopía. En la ecoendoscopía se va a observar un engrosamiento regular del esfínter esofágico inferior entre la capa muscular externa y la capa circular interna, que va a estar también engrosada. Y se observa una zona de mayor ecogenicidad que corresponde a la localización del plexo mientérico. Y la ecoendoscopía también nos va a servir para diferenciar o hacer el diagnóstico de neoplasias submucosas, nos va a informar sobre el tamaño de las neoplasias, el grado de infiltración a órganos vecinos y la presencia de adenopatías regionales. Y la manometría esofágica, que va a mostrarnos las características de acalasia esofágica. Va a haber desaparición de las motoneuronas inhibitorias del plexo mientérico, aperistalsis del cuerpo esofágico, o sea, ya no va a haber movimientos peristálticos. En un 50-75% de los pacientes van a tener hipertonía del esfínter esofágico inferior, con presiones basales que superan los 45 milímetros de mercurio. La presión normal del esfínter esofágico inferior oscila entre 10 a 40 milímetros de mercurio. Entonces, cuando ya está por encima de este nivel, ya se sospecha de acalasia esofágica. Va a haber relajación deglutoria incompleta. Esto va a durar generalmente más de 6 segundos. Por eso es que el paciente experimenta disfagia y puede haber también acúmulo de restos alimentarios en la cavidad esofágica, que normalmente no debería existir. Existe hipertonía y relajación incompleta del esfínter esofágico inferior. Estos son los signos más característicos y habituales en la acalasia esofágica que se pueden analizar en la manometría esofágica. Este es un estudio manométrico, ¿no?, del esófago, donde se va midiendo las presiones, se hace mediante un registro y se va evaluando, ¿no? Se va evaluando la amplitud de las contracciones peristálticas, el segmento, cuánto dura, ¿no?, y el grado de relajación del esfínter esofágico inferior, y también se mide las presiones. El tratamiento. En estos pacientes todavía el tratamiento es controvertido. Se debe utilizar el tratamiento que mayormente vaya mejor con el paciente, ¿no? En primer lugar, se les debe indicar que
tomen medidas higiénico-dietéticas. ¿Cuáles son estas medidas? Se les debe indicar que coman despacio, que deben masticar bien los alimentos, que pueden acompañar o beber con agua entre las degluciones, evitar comer por la noche y comer rápido también. Y otra medida que es útil es levantar la cabecera de la cama. Esto para evitar la regurgitación y también para favorecer el vaciamiento de restos alimentarios que hayan quedado a nivel del esófago. Y el tratamiento médico. En el tratamiento médico están indicados los fármacos que reducen la presión del esfínter esofágico inferior. Entre ellos están los bloqueadores de los canales de calcio y los nitratos. Sin embargo, los nitratos en algunos pacientes producen reacciones adversas, no tienen patología de base y les produce cefaleas intensas por vasodilatación. Por tanto, se utilizan menos. Los que mejor van en estos pacientes son los bloqueadores de los canales de calcio. Y se debe indicar la nifedipina a dosis de 10 miligramos antes de las 3 comidas principales. Sin embargo, a estos pacientes se les debe monitorizar la presión arterial, ¿no? Porque ustedes saben que los bloqueadores disminuyen la presión arterial. Entonces, por eso hay que monitorizar su presión arterial y ver que no hagan hipotensión sintomática. Y dentro de los nitratos se puede utilizar la nitroglicerina y el dinitrato de isosorbito, pero tienen esa complicación frecuente, ¿no? Cefalea intensa debido a vasodilatación de los vasos cerebrales. Otra alternativa es el Botox, que es una toxina producida por la bacteria Clostridium botulinum. Esta sustancia, el Botox, se va a inyectar a nivel del esfínter esofágico inferior. La función es paralizar los músculos y de esa manera van a detener el espasmo. Sin embargo, la desventaja es que tiene un efecto temporal, ¿no? Y está indicado solamente en pacientes con un riesgo quirúrgico elevado, ¿no? Porque el efecto es temporal y se le tendría que hacer todo el tiempo la inyección de botulina a nivel del esfínter esofágico inferior. Dentro de las alternativas terapéuticas también está la dilatación neumática. Esto se realiza a través de bujías, los dilatadores de Hurst, que existe. Estos dilatadores son de silicona, son flexibles y existen de diferentes diámetros, van desde 0,2 milímetros hasta 2 centímetros. Sin embargo, en el uso frecuente pueden romper las fibras a nivel del esfínter esofágico inferior. Esto llevar a la formación de cicatrices y también otra complicación es el reflujo gastroesofágico. Este tratamiento está indicado en pacientes mayores de 40 años y que tienen algún factor de riesgo, por lo cual no puedan acceder a un tratamiento quirúrgico. Y finalmente, si el paciente no cede con las medidas higiénico-dietéticas y el tratamiento médico, se debe plantear el tratamiento quirúrgico, que en estos casos ya más avanzados sería el de elección, ¿no? Ya que tiene efecto duradero en el tiempo. El tratamiento quirúrgico indicado es la miotomía de Heller, que consiste en un corte a nivel del esfínter esofágico inferior. Y concomitantemente se debe realizar la fundoplicatura parcial, ¿no? Esto se realiza a través del esfínter, ¿no? Se hace una sutura alrededor del esfínter como un anillo a partir del fondo del estómago. Y a través de este método vamos a prevenir el reflujo en estos pacientes. Bueno, eso sería en cuanto al tema de acalasia esofágica. Si ustedes tienen
alguna pregunta, pueden, pueden plantear sus preguntas o hacer las preguntas respectivas. Doctora, buen día. En estos casos de acalasia son muy recurrentes acá en la ciudad de Cobija y en relación a los diagnósticos. Seguramente los pacientes no son los responsables de pagar por los estudios, pero sabemos por el tema socioeconómico que la mayoría de los pacientes en el Galindo especialmente no tienen las condiciones. Entonces, ¿hay una cobertura por parte de repente del SUS o trabajo social? No sé. Esas dos preguntas, doctora. Ya. En cuanto aquí a la frecuencia, yo vengo ya casi 15 años trabajando en el hospital, solamente he diagnosticado 2 casos, ¿no? No he encontrado más personas con este trastorno. Uno ha ido a Santa Cruz, hizo tratamiento quirúrgico. Y el otro paciente era del interior, estaba bastante bien con el uso de nifedipino, no volvió ya a consulta. Ahora, en cuanto al SUS, lo que tú preguntabas no cubre este tipo de patología, lamentablemente. El SUS tiene muy baja cobertura para la mayoría de las patologías gastroenterológicas, no tiene cobertura. Su frecuencia e incidencia es bajísima. Ok, doctora, gracias. Okay. ¿Alguna otra pregunta o duda? Doctora, más bien que tengo una duda respecto de la toxina botulínica. Ella generalmente dura cerca de 2 años, ¿no? Me parece bien interesante, pero ¿cómo sería el costo de sus aplicaciones? ¿Es muy caro para el paciente? Los costos de la toxina botulínica no lo sé. Es el Botox que generalmente se ponen para alisar la piel, ¿no? Personas que tienen ya envejecimiento a nivel de la piel, es la misma sustancia. Costos no los tengo, porque tampoco he visto realizar este tratamiento. La mayoría de los pacientes que yo vi en La Paz, cuando hacía la especialidad, iban a tratamiento quirúrgico. Y bueno, tampoco la frecuencia ha sido muy elevada. Solo vimos un caso de un paciente que tenía un dólico esófago, que era totalmente dilatado. A él le tuvieron que hacer una resección esofágica amplia. Ha estado muchos meses en el hospital. Tenía acalasia secundaria a un Chagas, no era procedente de los Yuncas. Él ha sido el caso más avanzado que yo haya visto. Doctora, otra disculpa. Acerca, por ejemplo, es bien raro que un niño tenga acalasia, ¿no? Pero si por si acaso tendría, sería más por problemas genéticos. Podríamos hacer el mismo manejo farmacológico con nifedipino y nitroglicina. Perdón, no entendí la pregunta. Es bien raro. O sea, tú me preguntas si Sí, se puede en niños hacer no he visto el problema. Está bien. Sí, no vi. Sin embargo, como les había mencionado, forma parte de este trastorno genético, ¿no? Y esta parte yo creo que lo manejan mejor los pediatras. No sé las alternativas terapéuticas en niños, la verdad. Lo que hacemos nosotros es manejo de adultos, ¿no? Así que sí, de esa parte nunca he visto en niños tampoco. Doctora, usted mencionaba, ¿no?, que él es congénito, pero especialmente se desarrolla desde los 25 hacia los 60 años, ¿no? Según la literatura. Sí. Es más frecuente, discretamente más frecuente en ese grupo etario.
pero ya se desarrolla, ¿no es cierto, doctora? O viene congénita o se desarrolla en esa etapa, ¿no? De los 25 a 60 años. Claro, en la mayoría de los pacientes. Ahora, la etiología cuando es primaria no está bien establecida, si es congénita o es inducida por algunos virus, como había mencionado, ¿no? O puede haber trastornos también de tipo neurológico, pero no está bien establecido. Gracias, doctora. Okay. ¿Alguna otra duda? Un poquito. A respecto, digamos, de diagnósticos diferenciales que podríamos dar, ¿el Chagas estaría incluido o no? El Chagas produce acalasia secundaria, o sea, es un factor etiológico de acalasia secundaria. Entonces, no sería parte de un diagnóstico diferencial. La acalasia generalmente es confundida con enfermedad por reflujo gastroesofágica. La mayoría de los pacientes son catalogados por enfermedad por reflujo debido a la pirosis que pueden tener, ¿no? Disfagia y pirosis. Inicialmente se cree que puede tratarse de una estenosis péptica, ¿no? Secundaria al reflujo gastroesofágico, que van a entender esto mejor cuando llevemos el tema más adelante. Está bien, doctora, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Okay. Muy bien, creo que ya no hay preguntas. Ya terminamos la clase. Gracias por su atención y vamos a estar en contacto a través del clase. Sí, dime, Poliana. ¿Pueden nos facilitar las diapositivas en el grupo? Sí, voy a subir las diapositivas, no hay problema. Es bueno que tomen apuntes también de algunas cosas que yo digo en el aula, ¿no? Porque las diapositivas son un resumen de lo que yo voy hablando. Pero sí, van a tener el material. Muy bien, entonces nos vemos el próximo jueves. Que tengan un buen fin de semana y buenas tardes. Una preguntita, doctora. En relación a la asistencia, ¿tenemos que escribir el RU y el nombre al principio y al final o usted la trae la lista, extrae la lista directamente? Tienen que registrarse con su registro universitario, cada clase al inicio y mejor también si al final, ¿ya? Ok, doctora. Gracias. Listo. Bueno, buenas tardes. Chao. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora.